En 1975. Bueno, porque lo llevaba prácticamente en la sangre. Fui la primera fallera mayor infantil y luego repetí y fui fallera mayor. Entonces había una junta, una directiva, y la directiva pues me eligió entre las 2 o 3 que nos presentamos, no lo recuerdo. Una de las presentaciones clásicas de todas las fallas. También estuvo el acto que se hizo, creo que por las primeras veces en Viveros, que fue la concentración de todas las fallas del sector. Creo que fue uno de los actos más bonitos prácticamente que hubo fuera de lo que es la falla. Reina de la Flor, del Foc, del Casal, habían un montón de reinas, un montón. Bueno, nada, ir delante de ti con las bandas, la que sí era la del Foc era la saliente siempre, iban delante de ti en la última fila. Y luego los homenajes se hacían en el Casal, que nos intercalábamos también regalos unos a otros. Bueno, el día de la proclamación, creo yo. El día de la proclamación, creo que fue uno de los más bonitos. Yo, como anécdota, no sé si graciosa o triste, yo la recuerdo con mucho cariño, que el día de la ofrenda llovía cántaros. Y entonces los directivos preguntaron si salíamos o no salíamos. Y yo dije, por mí sí. Entonces todo el mundo decidió salir. Pero es que tal y como iba desfilando por la calle de la Paz, del rímel, no es que llorara, el rímel me caía chorridones del agua que caía, no es que caían 4 gotitas, es que llovía cántaros. Y llevaba un traje blanco completamente y en el autobús, de los roces con las otras bandas, se me hizo pues todo el bajo como rojo. El día siguiente, para ir a la ofrenda de aquí de la Malvarrosa, me lo tuvieron que pintar con camfor blanco, porque era todo el bajo del vestido rojo. Y es lo único que recuerdo así como un poquitín diferente y además lo recuerdo con cariño.